La neurosis, también conocida como inestabilidad emocional, es un rasgo psicológico que define la personalidad. Puede perjudicar la vida cotidiana afectando la manera en la que una persona se relaciona con los demás y con su realidad. Según Freud, la neurosis surge de un conflicto interno entre el yo, el ello y el superyo. El ello es la energía psíquica depositada en el inconsciente, que se usa para cumplir con la satisfacción y el deseo, la cual se enfrenta al deseo del superyo, que es la prohibición, inhibición y regulación de conseguir lo deseado y el placer desde el interior del sujeto, pero son inhibidas, retenidas o suprimidas por ser inmorales. Porque claro, ¿qué sucedería si quisiéramos hacer todo lo que deseamos desde nuestro inconsciente, desde nuestro interior? Aquel sentir se lo conoce como pulsión y no debe confundirse con instinto, ya que al ser humano es pulsional. La neurosis presenta estados emocionales negativos durante largos periodos de tiempo, por lo cual es reprimida por el superyo, y al hacerlo va generando una escalera de síntomas para la neurosis. Hay que entender que todos los seres humanos somos neuróticos, y asistimos a los primeros escalones de la neurosis. Todos conllevamos estabilidad e inestabilidad emocional, mental, a lo largo de nuestras vidas, pero esta inestabilidad se agravia más o menos según sea el caso que se represente en la vida íntima y experiencia personal de cada persona que vive, ha vivido y vivirá en este mundo. Los síntomas de la neurosis son la angustia, la culpabilidad, las preocupaciones, las fobias, la intolerancia hacia lo ajeno o lo propio y la insatisfacción sexual. Todos tenemos varios síntomas. Aparecen en nuestros cuerpos y necesitan atención de ser apalabrados, escuchados y retroalimentados por otros seres humanos, para así asistir a un tratamiento y subsanar dichos síntomas. Hay que recordar que existen deseos inconscientes que llevan a cabo en el síntoma. Esos síntomas son creados a partir del inconsciente del yo. Así, la neurosis es una forma de estar en el mundo, en el que conocemos como normalidad, construida por la cultura y por las normas morales. Las personas normales tienen problemas. Todos somos neuróticos, ya que se trata de un conflicto de la persona con sus propios deseos. Estará menos neurotizados el que menos síntomas presenta y más neurotizados el que más síntomas conlleve. De acuerdo a Freud, la neurosis es una afección producto de la represión de los impulsos sexuales hacia el objeto del amor materno y el deseo del parricidio del padre. De ahí que el sepultamiento no exitoso del complejo de Edipo sea la base originaria de la neurosis. La neurosis, según Freud, la clasifica en histeria, fobia, neurosis obsesiva compulsiva, perversiones. La histeria es una de las psicopatologías que más ha desarrollado el psicoanálisis. Histeria proviene del hister, útero, considerado una enfermedad, forma de la neurosis vinculada a lo femenino. Eso sí, es un síntoma meramente psicológico. Las mujeres que lo padecen no tienen ninguna sintomatología física ni biológica. Es el conflicto femenino interno que responde a la pregunta ¿cómo ser mujer? Reside a partir de la figura materna originaria, la madre, la figura que responde y enseña cómo ser mujer. Se reproduce por la relación y el conflicto externo con la figura materna, propulsando así un conflicto interno con el yo, el cual va a generar molestias por los síntomas físicos, pero que su origen no está en su biología, sino en su psicología interna, en su relación y conflicto con su madre. Además, que irá afectando a su personalidad y actitudes ante su realidad, correspondiendo y llenando el cómo ser mujer. La fobia es un conflicto inconsciente que va a generar una gran angustia o ansiedad, pero no es miedo, y es desplazado hacia un objeto. Esta angustia va más allá del miedo, es inhabilitante, es por ello por lo que la fobia parece como un síntoma de la neurosis, y para superarla se debe dar una explicación ante su origen. El objeto fóbico es el objeto de elección inconsciente, y las fobias se producen y se originan a causa de una represión sexual del sujeto. La neurosis obsesiva-compulsiva comienza a ser delimitada por Freud a partir de los años 1894-1895, llamados actualmente TOCs,
trastornos obsesivos compulsivos. Se caracteriza por un pensamiento intrusivo, asociado a un comportamiento incontrolable. Se agrava si estos comportamientos son inusuales o reprimidos socialmente. Esta neurosis ya está a una escala mayor de las psicopatologías. La presentan las personas que les gusta el orden y lo esquemático. Por ello, son enfermos patológicos, por lo que tienen una vida difícil, por tener todo en orden, a la perfección. La persona que padece de este nivel de neurosis posee una idea de la muerte hacia su padre o madre, como ente castrador, aquel que le corta las alas, culpabiliza las malas acciones y las malas consecuencias ocurridas, solo al hijo. Por ello, él siente un deseo de muerte del otro. En el fondo de la persona que lo padece existe un gran sentimiento de culpa, por ende, asume la idea de muerte, recurriendo a la autoculpabilidad por pensar en la muerte del otro y como castigo se va autoflagelando de forma esquemática en sus acciones. Esto va formando parte de su personalidad, por ende, si da paso al deseo de muerte, lo enmienda con el castigo de ideas y acciones esquemáticas, meticulosas y obsesivas compulsivas. Las perversiones, como lo son el fetichismo y el sadomasoquismo, son conductas caracterizadas porque la libido ha investido un objeto o parte del cuerpo de la persona. Hay una regresión a estadios de la evolución de la libido hacia el narcisismo, autoerotismo y meta inhibida. Existen otros tipos de neurosis en la sociedad, siempre teniendo en cuenta que se da a partir del interior y cómo el inconsciente lo refleja al exterior del sujeto. Angustia. Es episódica y puede presentar pesimismos y molestias somáticas como hormigueo, adormecimientos y mareos. Hipocondríaca. Preocupación constante por la propia salud y referencia de síntomas de enfermedades. Depresiva. Autocrítica excesiva. Baja confianza y autoestima, puede haber molestias físicas. Neurasténica, debilidad, fatigabilidad y baja autoestima. Despersonalización, sentimiento de irrealidad y de extrañeza hacia uno mismo y hacia el ambiente. Se puede presentar episodios de pánico. Mecanismo de defensa de la neurosis. A partir de esto, existen caminos de defensa. En muchos casos, aporta más problemas que soluciones. Los mecanismos de defensa son la represión. Significa vivir como si el deseo no existiera. La regresión es vivir según pautas del comportamiento propios de épocas ya superadas, especialmente de la infancia. Muchas veces, el comportamiento inmaduro ante un problema. La sublimación. Solucionar el problema del deseo, es decir, convertirlo en algo sagrado, con lo cual este deseo pasa a ser permitido y por lo tanto podemos satisfacernos sin ningún problema. La proyección. Ideal de que los elementos externos son la causa de nuestros problemas, es decir, no intentamos solucionar nuestros problemas. Consideramos que los problemas nacen fuera de nosotros, por ende no podemos solucionarlo. El desplazamiento. Culpar a los demás de lo que nos sucede. Todo lo que nos pasa tiene una culpa externa. Son los demás que hacen que yo tenga el problema. La reacción. Consiste en el triunfo definitivo de la prohibición, vivir de forma totalmente contraria al deseo que se tiene. La neurosis llega a ser un causal que nos identifica como seres complejos, irrepetibles y comunicativos, donde se deposita en nuestro inconsciente diferentes formas de cómo abstraemos el comportamiento del mundo social que nos rodea, el cual, como a un cincel, nos va esculpiendo de forma distinta a cada persona, y en cada una de ellas talla de forma diferente temores, emociones, represiones, impulsos, deseos y castigos. Nuestro interior, en la neurosis, va desarrollando conflictos inconscientes ante una constante búsqueda de respuestas y de retroalimentaciones,
hacia el origen y solución de los síntomas que presentamos en el exterior de nuestro cuerpo y mediante la expresión de nuestros actos.